Las 8 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos. Recuerden ustedes que están en sintonía de Radio Atalaya y es su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el general Wagner Bravo Jaramillo, quien antes fue secretario nacional de Seguridad. Le saludamos, general Bravo, el periodista Alcides Montilla, y también está conmigo mi compañero Julio Pablo Ayala Serra. Para que me den comprendido para iniciar la entrevista, General Bravo, buenos días. Buenos días, Alcides. Buenos días, Julio, y a quienes nos escuchan a través de Radio Atalaya. Un buen día. Quito está nublado. Seguimos en una sequía que no permite que haya generación mejor de electricidad, pero esperemos que parece que el niño se asustó y no quiere llegar. Esperemos que sea cierto, pero que no haya tanta sequía para que tengamos los recursos hídricos y podamos generar energía. Un buen día, Alcides. Muy bien, general. Aquí también Guayaquil está muy nublado y esperando que la lluvia llegue. No se sabe si va a llegar vía el Niño o vía en la estación invernal natural, ¿verdad? Bueno, hablemos del tema de la seguridad a propósito del lamentable suceso ocurrido este lunes en la noche aquí en el Guasmo Sur, donde lamentablemente un grupo de sicarios victimó, dicen que por equivocación, a 4 niños y dejó pues mal heridos a sus dos padres. Esto ha obligado a una reacción del gobierno. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, ya anunció en la mañana que están identificados a los autores, no dijo si están ya detenidos, pero esto conlleva, general, a que obliguemos al gobierno a que defina finalmente y exponga y aplique ya su política de seguridad nacional, que conlleve también una política criminal, ¿verdad?, sobre los hechos. Ustedes cuando terminaron sus funciones, recuerdo yo bien, que dijo que iban a entregar un sistema de seguridad pública al nuevo gobierno. ¿Cómo está la situación desde su punto de vista, general? Buenos días. Alcides, sí, efectivamente. No tenemos que dar palos de ciego e ir haciendo una serie de acciones que son coyunturales y de reacción, porque ante esta muerte que tú lo acabas de indicar, hay una reacción, cuando lo que tenemos que hacer es ser propositivos, porque si no comenzamos a reaccionar por todos los hechos de violencia que existen en el país. Y para eso funciona un sistema. El ejemplo, y disculpen que lo ponga así, es cuando un vehículo no le hago el mantenimiento correspondiente, no estoy esperando de que en la noche se me dañe y al otro día no se me prenda y comienzo a preguntar qué pasó. Y me dicen es este fusible. Lo cambio al fusible, pero sigue el vehículo sin darse mantenimiento. Así es como funciona un sistema. El sistema viene desde la Constitución que nos está obligando al Estado ecuatoriano a tener una cultura de paz que no tiene nada que ver con militares y policías, sino en otro ámbito, una seguridad integral que nos permita mantener la democracia y librarnos de la corrupción. Y también lo dice de una seguridad humana. Entonces el sistema que nace, como digo, de la Constitución, tiene que tener una política del presidente, que es la máxima autoridad del Estado, que nos diga qué es lo que vamos a hacer, cuál es el rumbo que tenemos que tomar. Y yo siempre he dicho que no puede haber mesías en el Ecuador, porque en el 2007, 2008 nos dijeron el nuevo Ecuador, vino el otro presidente, y siempre estamos naciendo. Cuando el sistema tiene que funcionar no para la parte coyuntural, sino para la parte estructural, y el sistema funciona, vuelvo a repetir, con una política. Si al señor presidente de la República le mandan una carta a estos GDO, uno de estos GDO, y le dice queremos hacer la paz, ¿cuál fue la política? Y todavía no sabemos, a pesar de que ayer ya se ha dicho que no se va a negociar con los delincuentes. La política tiene que estar clara. El anterior presidente, el señor Guillermo Lazo, decía, no negociamos y lucha frontal contra el narcotráfico. Eso necesitamos saber. Ya han pasado aproximadamente 3 semanas y me parece que el sistema, que es la principal preocupación de los ecuatorianos, no está consolidado. No, no, es posible que todo lo que hayamos hecho en gobiernos anteriores y en el último gobierno en el cual yo fui parte 6 meses, el tiempo fue demasiadamente corto para poder hacer las cosas que debe hacer, pero digamos, si es que eso no funcionaba, ¿cómo vamos a funcionar?
De tal manera de que o hay un seguimiento o hay un nuevo amanecer, pero necesitamos conocer cuál es la política y cuál es el rumbo de este sistema, que vuelvo a repetir, no son solamente policías y militares, Alcides. General, se ha dicho que el gobierno ya tiene listo un plan que lo ha denominado Fénix. Inclusive, los analistas han dicho que hay algunas propuestas en este plan Fénix que tienen una similitud con la estrategia nacional que dejó lista Guillermo Lazo, especialmente en el tema de los sistemas de inteligencia y en el tema del control de cárceles. Efectivamente, eso es así. Ojalá sea así, no lo conocemos. Desde luego todo esto Alcides es reservado. Ojalá sea así y se haya analizado. El día que se le invitó, el señor presidente Lazo le invitó al presidente Noboa al Consejo de Seguridad Pública del Estado, se le dio la información correspondiente de cómo funciona el sistema, cuál era la situación de inteligencia estratégica, que es el nivel que le corresponde al señor presidente, para que él pueda tomar una decisión política. Se le explicó cuál es la situación y la operación que estaban realizando Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En base a eso me imagino que hay un análisis correspondiente para poder continuar o no. Recordemos que hay un plan de seguridad integral que fue aprobado en el COSEP en el mes de agosto, si no estoy mal, y que debe ser ratificado por el nuevo gobierno, el cual determina el concepto de seguridad integral, Alcides. ¿Y por qué digo el concepto de seguridad integral? Porque no es solamente el bajar la violencia a policías y militares, es un trabajo coordinado, planificado, con un seguimiento y una evaluación a través de la Secretaría, de la cual yo fui su director, con la UAFE, de tanto que se ha hablado, y las declaraciones del embajador, para que haya un real trabajo hacia las cabezas y hacia aquellos que tienen muchísimos recursos dirigen todos estos grupos delincuenciales. Hacia la aduana, ¿en qué tenemos que hacer? Ya deben estar listos los de escáner y qué más tenemos que hacer en aduanas. Hacia el SRI, hacia gestión de riesgos, hacia el EQ 911, que no debe ser solamente un nivel de estadística, sino de prevención. Por ejemplo, en esta masacre que tú lo indicas, si tuviéramos unas cámaras y un buen seguimiento, que es lo que se propone y la actualización y se proponía, deberíamos alertar con una alarma a todo el barrio que están llegando 10 o 4 o 20 personas en moto, posiblemente con malas intenciones. Porque nada nos sirve que después de una masacre nos digan aquí está la cara que parece que sí se le ve, no se le ve, para que haga un seguimiento. También debe estar el trabajo de Fuerzas Armadas, de policía y del Ministerio del MIES para hablar acerca de cómo abstraerle a la ciudadanía de estos altos índices de violencia que no solamente son criminal, sino de violencia hasta de riñas callejeras. Tiene que haber el sistema educativo para llegar a esa cultura de paz. Tiene que haber un trabajo de los medios de comunicación, como ustedes lo están haciendo en la mañana de hoy con esta entrevista, que lo que tratamos es de dar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como ecuatorianos? Y ahí pongo un ejemplo y con esto termino, Alcides. Hoy cumplimos 29 años del 13 de diciembre de 1995, cuando allá en el Alto Cenepa, en Base Sur, un comandante del ejército del Perú nos amenazó en que nos iban a quitar nuestro territorio. Ante esa amenaza, todo el Ecuador se puso en pie de guerra y logramos la victoria en enero y en febrero de 1925. Hoy, estos ataques a la muerte de 4 niños, a los ataques y a los crímenes que existen, nos están alertando de que hay un enemigo. ¿Y qué es lo que hay que hacer en este momento? Entonces, alertarnos todos los ecuatorianos con el sistema para poder enfrentar de mejor manera. Sí, no hay una guerra declarada contra los GDO, pero estamos en guerra y esta guerra no la podemos perder, Alcides. 8 de la mañana, 8 de la mañana, 44 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el general Wagner Bravo Jaramillo, quien fue antes secretario nacional de Seguridad. Más preguntas con mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Julio, adelante. Gracias, Alcides. General Bravo, qué gusto de saludarlo. Dígame una cosa, en su gestión, ¿usted dejó preparado alguna estrategia, algún plan para combatir la delincuencia? Julio, un buen día. Sí, efectivamente, la Ley de Seguridad Pública del Estado, que vuelvo a repetir, tenemos que tener una norma y seguir la norma. Las normas se hacen para que las cumplamos los funcionarios públicos y todos los ciudadanos.
Y eso determina que cuando hay el cambio de secretario de Seguridad Pública del Estado, que fue mi caso, o el cambio de gobierno, el gobierno tiene 90 días para actualizar ese plan de seguridad integral y que debe estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué debe estar en concordancia? Porque de nada sirve, vuelvo a repetir, los policías y los militares en la fuerza de tarea en Esmeraldas, si la situación económica y de sobrevivencia que tienen, por poner el ejemplo, nuestros compatriotas en Esmeraldas no ha cambiado. Entonces, una vez que salen Fuerzas Armadas, sale policía, la situación sigue igual. No hay trabajo, no hay educación, no hay salud, no hay fuentes de trabajo. Entonces, ¿a qué se dedican los ciudadanos que tienen que satisfacer sus necesidades básicas y satisfechas? A pasarse a Colombia para que raspar coca y dedicarse a lo ilícito. Entonces, dejamos preparado el plan de seguridad integral que se lo viene realizando inclusive antes de mi gestión, se lo actualizó, se lo llevó al Consejo de Seguridad Pública del Estado, se aprobó en una primera instancia, hay que volverlo a aprobar. Posiblemente puede estar mal, Julio, pero para eso son el refrescamiento que tienen los nuevos gobiernos cada cierto tiempo para actualizarlo, chequearlo, ver qué está bien, qué está mal y aplicarlo. También se dejó listo y está para aprobarse en el Consejo de Seguridad Pública el plan de protección de fronteras. De tal manera de que si nuestros males, desde mi punto de vista o nuestro punto de vista, vienen de la producción de cocaína en el norte y en el sur, tenemos que proteger de mejor manera nuestras fronteras navales, terrestres y aéreas. Es decir, hay un trabajo continuado que debe seguirlo haciendo el nuevo gobierno a través de la Secretaría, que es el órgano coordinador y que está en ley y que le debe ayudar. Y además de eso, es el órgano de asesoramiento político estratégico al presidente de la República y al Consejo de Seguridad Pública del Estado. Eso es lo que no estoy viendo. No sé cuál es la razón. Posiblemente, como lo ha dicho la ministra Plasencia, es reservado, desde luego, pero todos los ecuatorianos necesitamos estar conscientes de que sí se está haciendo una acción integral y no una acción dispersa que posiblemente no nos va a llevar a ningún lado. Aquí hay un gran problema. Y el problema es que el gobierno del presidente Noboa tiene solo, ya no 18 meses, tiene 17 y medio más o menos, y ya no hay tiempo para aprender. Hay que, como con el respeto, no hay que inventarse el agua tibia. Hay que aprender de los errores del pasado, poner nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestros objetivos actuales y continuar. Porque si estamos pensando en aprender, la curva del aprendizaje se le va a terminar en los 18 meses, Julio. General, usted habló de algo que siempre me deja perplejo a mí. Los famosos escáneres. Escáner en las aduanas, escáner en las cárceles. Pero están funcionando, existen, hay resultados. ¿Qué es lo que pasa con esos famosos escáneres que son más o menos parecidos al tema de los radares, que todo el mundo los quiere, pero nadie los ve? Julio, el señor presidente, el expresidente Lazo en noviembre del año 21 determinó que se debe poner escáner para evitar la salida de cocaína del Ecuador, porque como no nos hemos puesto como una plataforma de exportación, así lo capturaron ayer en Galicia, ayer en Panamá, de nuestros contenedores de exportación que debería ser nuestra carta de presentación, porque desde mi punto de vista tenemos que volver también al agro la vista. Nosotros somos un país agro y deberíamos ser un agroindustrial porque si no hay una migración inclusive del campo a la ciudad por falta de trabajo. Pero si le fortaleceríamos, estaríamos muy bien y tendríamos recursos. Pero tenemos que chequear que estas exportaciones no sean contaminadas. Y es a donde han ido estos grupos delincuenciales que no son nacionales, son internacionales. Y se determinó que debían estar cumplidos a mediados del año 2022. Cuando yo llegué, no se habían cumplido. Hay un plan, deberían estar y deben estar ya la segunda semana de noviembre. ¿Qué permite esto, Julio? Voy a poner el ejemplo del puerto de Pozorja. Puerto de Pozorja es el primer puerto que tiene ya los escáneres establecidos y es a donde no se captura droga, porque todo lo que entra para salir del país, todo entra al puerto, a los puestos parciales e intermedios antes de embarcarse, pasan el escáner y por lo tanto no se ha capturado droga porque no están contaminados. Eso es lo que se quiere poner en el puerto de Guayaquil, en El Oro, en Manta, de tal manera de bloquearle a estos delincuentes que tratan de exponer.
Deben estar en funcionamiento. El anterior director de la UAFE presentó un plan a pedido de la Secretaría, al mismo Consejo de Seguridad Pública del Estado, y deben estar en funcionamiento. Pero, ¿qué va a pasar después de esto, Julio? Que esa no es la solución, por eso es que hay que fortalecer la institucionalidad de cada una de las instituciones. Disculpen que redunde, porque una vez que estén los escáneres es como en el robo de una casa. Yo pongo candado en la puerta, el ladrón se mete por la ventana. Pongo rejas en la ventana, el ladrón se mete por quién sé yo. Y él va mejorando porque es su negocio. Este gran negocio del narcotráfico, que es el que más nos tiene preocupados, tiene que ir buscando cómo violar la norma, la ley y los controles que vamos haciendo. Entonces, posiblemente ellos van a viajar o van a dispersarse en los 182 caletas de pescadores que hay a nivel de nuestra costa, para desde ahí salir con lancha rápida, salir a contaminar los buques. Entonces, el trabajo es una parte, los escáneres, la otra es todo el sistema de control del mar, que tenemos que tener aviones, eso cuesta, para hacer exploración aeromarítima, lanchas rápidas de la Fuerza Naval, etcétera, etcétera. El único problema que tenemos aquí, Julio, es que los delincuentes tienen más recursos que nosotros. Y no solamente para violar la norma, sino hasta para hacer inteligencia, para inclusive incorporarse, como lo ha dicho el embajador, es tratar de corromper a todo el mundo. Los recursos que tiene el narcotráfico son graves. Hay una situación que me estoy olvidando, Julio, y que es bueno analizarla, es cuál es la política exterior nuestra contra el crimen organizado. El señor presidente estuvo en las Naciones Unidas, expuso y habíamos pedido desde hace algún tiempo que se hable ya en las Naciones Unidas con el embajador que teníamos hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y lo que lo presidimos en el mes de diciembre, acerca del crimen organizado. Desde luego que la guerra de Israel con Hamas, de la Ucrania y otros problemas que hay en el mundo son importantes a nivel mundial. Pero Latinoamérica y la región y la subregión estamos comprometidos con este crimen organizado y que tiene que también ser elevado a ese nivel. Ya se hizo la reunión la semana pasada, quisiéramos saber cuáles son los resultados, cuáles son las propuestas. Y luego de eso, me parece que el presidente Noboa se reunió con el presidente Petro durante 2 horas en el día del cambio de mando. Ahí debe haberse hablado de los temas de cómo Colombia va a controlar su producción de hoja de coca, que es la que a la final nos trae el tráfico de armas, prostitución y todo eso, y que hoy inclusive el presidente Petro dice que ya va a despenalizar el uso de la cocaína y de la droga. Eso quiere decir que en Colombia va a aumentar la producción. ¿Cuál es nuestra política? Necesitamos saber contra eso, porque tenemos que prepararnos, porque claro, es un problema de Colombia, pero que indirectamente nos va a afectar de mayor y mucha fuerza, Julio. Esos son los análisis de la inteligencia estratégica y la inteligencia para tomar decisiones político-estratégicas. General Bravo, una de las cosas que más notamos nosotros es que este tráfico es fundamentalmente marítimo, no se hace por vía aérea, debe ser muy poco, pero marítimamente es lo pesado. Se conocía que los Estados Unidos habían instalado, no una base militar, pero sí tenían unos aviones que salían desde las Galápagos para controlar el mar. ¿Está funcionando aquello? Julio, nosotros necesitamos el apoyo internacional. Ahí pongo yo el ejemplo que 500 o cerca de 600 toneladas de cocaína capturadas en el mercado internacional son cerca de 300.000 millones de dólares. Para capturar esos 330.000 millones de dólares, nosotros hemos empleado los recursos del Ecuador. Y por lo tanto, no podríamos en un país que acá, nosotros acabamos de salir de una pandemia que causó muchos estragos, el asunto inclusive del estiaje, la amenaza del fenómeno del Niño, un terremoto, un país pequeño rodeado de unas amenazas de narcotráfico necesita el apoyo internacional. Y eso se lo había hecho con los Estados Unidos de tal manera de que nos permitan un avión P-3, que es el que hace la exploración aeromarítima de los Estados Unidos, cuesta cerca de 800 millones de dólares. No tenemos esos recursos para poderlos comprar. Entonces, se han hecho los acuerdos y hay un acuerdo con los Estados Unidos que lo firmó el exministro de Defensa de un acuerdo de entendimiento para el apoyo correspondiente, que no va a la coyuntura, va a 6 años, si no estoy mal, de una serie de proyectos que nos permiten mejor exploración aeromarítima, mejor apoyo al control de narcotráfico en el mar, el apoyo de inteligencia, de medios, de instrucción, de entrenamiento y de muchas otras cosas más. Sí, hay que seguirlo, lo estamos haciendo, pero
que no se piense con ese ardor que se tiene de antipatriotismo, de que estamos regalándole al Ecuador. La base de Manta nunca estuvo en manos de los Estados Unidos, estuvo en manos de los ecuatorianos. Lo que ellos tenían es un puesto avanzado administrativo y logístico en donde llegaban sus aviones, estos que tú los dices, Julio, se reabastecían y salían a volar. Pero quien tenía el control éramos nosotros. Pero se nos vendió la idea de que habíamos regalado la base de Manta y no es así. Y hasta la Biblia dice, déjate ayudar que iremos en proceso. Se ha hecho un proceso con Israel, que se cayó en el gobierno anterior para el apoyo en inteligencia. Hoy le escucho a la ministra Plasencia que se va a volver al apoyo de Israel. Necesitamos el apoyo de todos los países del mundo. Por eso hay que felicitar esta reunión de la semana pasada en las Naciones Unidas, pero necesitamos cosas concretas, porque voy a poner un ejemplo. Mi madre, que en paz descanse, decía hace años, ¿y por qué no le venden esa droga capturada a los Estados Unidos? Porque el beneficio es para ellos. El beneficio es para ellos. Nosotros estamos haciendo el trabajo. Ellos se están adelantando a lo que les va a pasar para que la droga no llegue a los Estados Unidos. Y nosotros estamos haciendo el trabajo. Entonces, nosotros también tenemos que hacer una ofensiva con Colombia y adelantémonos para que la droga no venga al Ecuador y se solucione en Colombia. Y así sucesivamente. Es un proceso que hay que hacerlo y hay que tener el apoyo internacional porque seguridad cuesta. Pero no nos olvidemos que el concepto claro es seguridad y desarrollo. Por eso es un plan de seguridad integral. El desarrollo nos permite tener seguridad y la seguridad nos permite tener desarrollo. Esos conceptos no deben cambiar y creo que está en el concepto de todos los mandatarios que ha tenido el Ecuador, Julio. Alcides, continúe con el diálogo, por favor. Sí, gracias, general Bravo. Mire, podemos tener los mejores planes de seguridad, los mejores planes de política de criminalidad, pero si no hay recursos, no hay nada, pues. Hoy la ministra Palencia en el Coavisa hablaba que es muy probable que mediante la cooperación podamos recibir 200 millones de dólares de Estados Unidos, 120 millones de Canadá y otro tanto de la Unión Europea y de Gran Bretaña. Pero a la par decía que de los 51.000 chalecos que se compraron, han recibido 17.000 y el resto no lo puede recibir porque no hay dinero. Y decía que iba a ir a hablar con el ministro de Finanzas para ver si tenía recursos. Señora ministra, hable con el gerente de Petroecuador, que es el de La Plata, hable con el director del SRI para que cobre a la gente que no paga los impuestos. Ahí está la plata. O sea, nos equivocamos, general, pero insisto, si no hay recursos, ¿cómo vamos a aplicar los grandes planes nacionales en seguridad que tenemos? Colombia, ¿qué hizo cuando recurrió a Estados Unidos? También recurrió a la gente, claro. No me va a decir que los pobres son los que van a financiar los planes de seguridad, los ricos, pero los pobres también con sus impuestos porque son contribuyentes. Entonces, hagamos una especie como de mea culpa. Todos tenemos que cooperar en este problema de la inseguridad porque si no, perdóneme, yo no sé como país cómo vamos a quedar en general. Alcides, por eso ponía el ejemplo de diciembre del año 94 y enero del 95. Todos nos pusimos en pie de guerra. Y lo mismo sucedió con el COVID. A mí me dijeron, póngase una mascarilla, sepárese 2 metros, lávese las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo comenzó a cumplir. Porque hay diferentes conceptos de seguridad. El uno es seguridad ciudadana y que no tiene nada que ver con muchos recursos. Eh, en la ley y se dejó conformado y están conformándose los consejos de seguridad provinciales. Hoy el señor presidente Noboa ha puesto a exmilitares y a ex de policías como gobernadores, cuando la función de ellos es política y de seguridad. Esperemos que haya un buen resultado en seguridad. Pero ahí hay que conformar los consejos de seguridad provinciales que decantan a la prefectura, al plan de seguridad ciudadana de la prefectura y de las alcaldías. Porque a veces se piensa en las alcaldías que hay que darle motos y vehículos y combustible a la policía y a las Fuerzas Armadas, cuando seguridad ciudadana es otra cosa. Seguridad ciudadana es prevención. ¿Qué quiere decir la prevención? El cómo yo, como gobierno, una alcaldía, cómo yo mejoro las condiciones de vida de los ecuatorianos, de los ciudadanos de mi cantón,
teniendo mejor trabajo, teniendo mejor salud, teniendo mejores espacios de entretenimiento, teniendo mejores espacios de actividades que no permitan que los delincuentes encuentren el caldo de cultivo. Si no tenemos un buen sistema educativo y los jóvenes no van a la escuela y al colegio, ¿a qué se dedican los jóvenes durante todo el día? Y ahí viene la función de la familia, Alcides. ¿Cómo yo controlo a mi familia? Desde luego que yo tengo que trabajar. Esposa y hijo ahora tienen que trabajar si quiere sobrevivir, pero tenemos que buscar la forma de cómo abstraerlo eso. Eso es seguridad ciudadana y se deben conformar estos consejos de seguridad provinciales que nos permita desde la parroquia al cantón, a la prefectura y a la provincia solucionar un problema. El segundo punto es lo que tú dices, la lucha contra la delincuencia común, el ranchador, el que roba el carro, el que roba la casa, que no es un grupo organizado y que esa es función de la policía, fundamentalmente de la preventiva y de la policía de investigación. El otro es el nivel ya de los GDO, de estos delincuentes que no son nacionales, que tienen una estructura supranacional. Los grandes capos de los carteles del tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de narcóticos, de minería ilegal, Alcides, no están en el Ecuador. Y hacia eso hay que atacarlos con los objetivos de alto valor. Ahí viene el trabajo de la UAPE para poder destruir toda esa estructura ilegal de lavado de dinero, de tráfico de armas, etcétera, etcétera. Y que eso ya se necesita recursos y el apoyo internacional. Desde luego, no hay recursos. Pero si comenzamos en el día a día a mejorar la seguridad, estos delincuentes que mataron a estos 4 niños viven en un barrio de Guayaquil. No es que ellos han venido desde Cali ni han venido desde Tumbes a matar. Ellos viven y muchos de nuestros ciudadanos los conocen. Por miedo, porque son parte, espero que no sea así, por dinero, por lo que sea, no se los denuncia. Ahora hay un número de la policía que me imagino que debe estar funcionando para poderlo denunciar. Y hay, no sé si he puesto un ejemplo con ustedes aquí nos escuchan hace unos 6 meses, si no estoy mal. Hubo una persona que dormía y oye unos vehículos en su barrio, en su cuadra, 3, 4 días, denuncia a la policía, 2 toneladas de cocaína. Claro, con la reserva del caso, con el miedo correspondiente, porque es parte del ser humano, pero hay que apoyarnos. ¿Cómo le llevamos, en la falta de recursos, el desarrollo a la provincia de Esmeraldas? Con el presidente Lazo se quería hacer un proyecto en la provincia de Esmeraldas para transformarle a la provincia de Esmeraldas, para abstraerle de la violencia, para que no sean solo militares y policías. Se quería poner 200 o 300 millones de dólares. Para mala suerte, el presidente disolvió la asamblea, ya no hubo el tiempo correspondiente, pero hay que hacerlo. Hay que ir a las fronteras. Hoy felicito, ya se hizo con el presidente Lazo la ley de zonas francas. Estuvimos en Macará inaugurando el CEVAP, que permite la coordinación y el control de inmigración entre los dos países, Perú y Ecuador. Y ahí al señor alcalde le decíamos, ¿qué pasa en este pequeño pueblo de Macará? De paso, mi padre era macareño, que paz descanse. Hagamos una zona franca para que haya otro polo de desarrollo, para que los jóvenes de Loja, los ciudadanos, las mujeres y hombres no migren al interior del país o fuera del país, para que haya fuentes de trabajo. O sea, el concepto de seguridad y desarrollo no es temporal, no es coyuntural, hay causas estructurales, Alcides. Sí, no hay recursos y por lo tanto, ¿dónde está la ofensiva internacional que la debe estar haciendo el presidente Noboa para que nos apoyen? Pero que no sea simplemente un apoyo temporal y puntual. Tenemos que esto de los tratados de libre comercio nos va a ayudar. Por eso digo, hay que volcar el apoyo a la agricultura para poder exportar más. Hay más recursos, hay más plata, hay más impuestos y una serie de cosas. El manejar un Estado es muy, muy, muy difícil, Alcides, y creo que hay que hacerlo ya. Y tienen que darnos el presidente Noboa las muestras de que se está haciendo y tomando el toro por los cuernos, como se dice. Estamos viviendo en este momento una especie de estado de excepción permanente, ¿verdad? En donde es necesaria la presencia de la policía y de las Fuerzas Armadas, pero para ello hay que garantizar, pues, por parte de la Constitución, ¿verdad? Las facilidades para que los militares y la policía permitan el trabajo suyo en bien de la seguridad del país. A ese límite hay que llegar, General Bravo. Así es, Alcides. A ver, por eso hablamos de que en el Consejo de Seguridad Pública del Estado está el presidente de la República, máxima autoridad del Ejecutivo, el presidente de la Asamblea, máxima autoridad del Legislativo, y que dice que es la primera poder del Estado, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de Control Social y
y Política y algunos otros miembros. ¿Por qué? Porque tenemos que cada uno involucrarnos. Yo sé que importante los juicios políticos, sí, pero esa es prioridad. El juicio político, si no estoy mal, tiene hasta un año para podérselo realizar después de que uno deja las funciones. Pero ahorita la necesidad es lo que está haciendo el presidente Noboa, una ley económica urgente. Esa es una necesidad económica. Entonces, ¿dónde está el análisis de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea a saber qué se necesita en cuanto a leyes para el fortalecimiento? Y no solamente las leyes para Fuerzas Armadas y Policía. Si todos estamos hablando de que hay un problema grave en el Consejo de la Judicatura, lo ha dicho el presidente de la Corte Nacional de Justicia, hay un problema grave en los jueces, hay un ataque a la fiscal, entonces propongámonos, pero pongámonos la camiseta, pues. Los señores legisladores dicen que nos representan los ecuatorianos. La pregunta es que si es que ellos han entendido qué es lo que necesitamos los ecuatorianos. Los ecuatorianos en las encuestas de diferentes empresas determinan seguridad, trabajo y desarrollo económico. Ya estamos en el desarrollo económico. Entonces vamos a la seguridad. ¿Qué le está faltando a las Fuerzas Armadas, a la policía? El fortalecimiento de la institucionalidad de la UAFE, del SDI, de la aduana. O sea, no es cuestión de tener instituciones por tenerlas, hay que hacerlas fuertes. Si no las hacemos fuertes, y eso comienza con la ley, con los reglamentos, con los medios, con la dirección, con la experiencia. O sea, el problema es complejo. Es por eso que yo creo que en la Asamblea Nacional debería ser una prioridad preguntarle a todo el Frente de Seguridad qué necesitan en cuanto a leyes para que inmediatamente esas leyes entren en el trabajo. El señor presidente Lazo quiso apoyar con Fuerzas Armadas el trabajo porque Constitución no lo permite, del apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. La Corte Constitucional le dijo que no podría entrar en un referéndum o una consulta popular y que había que hacer una reforma parcial a la Constitución. Eso está desde enero del año pasado. Es lo primero que debería haber hecho la Asamblea. A ver, esto está en norma, a ver, si es que analizamos o no, porque no es que la Asamblea nos va a decir si van a apoyar a las Fuerzas Armadas, solamente tiene que aprobar el proceso para que después entre en la consulta que al parecer va a ser el presidente Noboa y los ecuatorianos digamos si queremos o no queremos. O sea, eso, al paso que vamos, posiblemente está en julio o en junio, cuando en julio ya estamos en elecciones para el próximo año. Entonces hay necesidad, estamos en emergencia y en emergencia, Alcides y Julio, hay que tomar acciones ya, porque si no, se nos muere el paciente. Y si es que le damos simplemente es una urgencia, es una urgencia, después de 6 meses, después de 4 meses, el paciente puede ser que ya no esté ahí. Necesitamos acciones ya. Por eso vuelvo a repetir, el concepto es de seguridad integral y la función que le ha dado el Estado a través de Constitución y leyes es a la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado para que cumpla esto. Hay que fortalecernos y cada uno tener sus propios roles para que como instituciones aportemos de la mejor manera, Julio. Y perdón, así. 9 de la mañana, 8 minutos, 9 de la mañana, 8 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ex secretario nacional de Seguridad, el general Wagner Bravo Jaramillo. Las preguntas con el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, mi querido Alcides, y también un gran saludo para nuestro querido amigo el licenciado Julio Ayala Serra y por supuesto al general Wagner Bravo, quien aparte de secretario nacional de seguridad, pues ha ostentado los más altos cargos en las Fuerzas Armadas. Y yo quería saludarlo y a la vez aprovechar para preguntarle, general, dentro de estas reformas legales, ¿no debería dársele más poder en el área de seguridad a lo local? Porque le digo con sinceridad, mire, en Cuenca, uno va a Cuenca y la gente dice, aquí no dejamos entrar a los delincuentes por el tema de turismo, no, no, aquí nos dañan todo, si es que, y a los delincuentes los correteamos, los perseguimos, les pegamos, les caemos a latigazos, etcétera, etcétera. Dicen en Cuenca, la gente así, hablando comúnmente. Entonces, se aprobó el tema del uso de porte de armas, pero en la práctica ha sido muy complicado
que haya el uso del porte de armas. Entonces, le repito, ¿no será de dar más a lo local, por ejemplo, a algunos de los GATS, y que tengan la posibilidad de colaborar en la labor de la policía, especialmente nacional, y de inteligencia, porque eso es clave para que las cosas funcionen? Mire, las gobernaciones de las provincias no tienen presupuesto, general, usted lo sabe. Todo le tienen que pedir al Ministerio del Interior. Entonces, ¿qué pueden hacer las gobernaciones sin un dólar? Entonces, eso es lo que yo quería preguntarle y ver si hay viabilidad o no hay viabilidad. Andrés, un buen día. Felicito por el programa porque esto nos permite hacer lo que dice la Constitución, una cultura de paz. Sí, efectivamente, y ustedes recordarán que en mes de agosto, si no estoy mal, con el presidente, el expresidente Lazo, nos reunimos con el presidente la presidenta, perdón, del CONCOPE, la señora prefecta de Pichincha, el presidente de la AME y el presidente de las juntas parroquiales, porque lo importante de esto no es el que todos los ecuatorianos, yo creo que son menos del 1% los delincuentes, el 99.9% de los ecuatorianos somos personas de bien, pero que necesitamos tener una observación de la norma. Y una observación de la norma viene desde lo más básico, la parroquia, el cantón, la provincia. Y también, para mala suerte, nuestra constitución es de derechos. Entonces yo pienso que tengo el derecho de hacer lo que yo quiera sin respetar el derecho de las otras personas. Las constituciones antes del 2008 eran de derecho. Es decir, hay una norma, como es la que uno pone en su hogar, dice la norma, aquí almorzamos todos a la 1 y todo el mundo almuerza a la 1 de la tarde. Esa es la norma. No, no, y es que yo quiero almorzar a las 3. ¿Será como hace? No, yo quiero almorzar a las 10. No, 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 aquí tiene que haber una norma y nuestra constitución es de derechos. Tendríamos que cambiar hacia eso. La otra es que tenemos una ciudadanía universal y para mala suerte esta ciudadanía universal no permite una selección. Cuando yo hago un evento en mi hogar, me reservo el derecho de admisión. Porque hay una persona que no está invitada, no tiene por qué venir, o una persona que no está acorde a lo que yo quiero pasar en mi familia, no está bien. Eso tenemos que ponerlo. Y creo que nos ha causado mucho problema. No es que haya xenofobia hacia personas que vengan. Qué bueno que vengan, porque la migración no es de ahora, es de todo el mundo y en todas partes hay. Pero aquellas personas que puedan y permitan el mejoramiento, el desarrollo del país. Pero pongo el ejemplo de lo que nos pasaba, Andrés, en Lago Agrio. Lago Agrio tuvo con el Plan Colombia y con el Plan Espada y todo lo que hizo Colombia en la década de los 90 y los principios de este milenio, hubo una fuerte recepción de refugiados y también de personas que estaban fuera de su país. Pero Lago Agrio tenía un plan, el alcalde, por poner un ejemplo, para 50.000 personas, agua, luz, trabajo, salud, etcétera. Y de pronto les llegan 10.000. Dice, bueno, ¿y los recursos? Ahora ya no son 50.000, ahora son 60.000. Y así les ha pasado a diferentes ciudades del país y que también, para mala suerte, han servido de refugio. Recordemos allá en Baños que se capturó a uno de los grandes delincuentes más buscados del exterior que estaba refugiado y camuflado en esto. Entonces tenemos que poner unas normas que nos permitan hacer. Pero sí, yo voy a lo local y por eso hablaba hace un rato, Andrés, acerca de la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana es prevención, no es simplemente más policías y más militares, es prevención. ¿Cómo yo prevengo? Y pongo el ejemplo, como bien lo dices tú en lo local, que estoy muy de acuerdo, desde ahí tiene que ser la base de nuestra estructura y tejido social. Quito tiene cerca de 1.500 ligas y federaciones barriales. Esas federaciones por ciudadanos de bien se han organizado para hacer deportes, para hacer mingas, para hacer colectas por Navidad, solidaridad, etcétera. Esa estructura ahora, con la delincuencia, se ha organizado también para poner cámaras en la calle, para tener una alarma. No estoy de acuerdo en la justicia por mano propia porque nos volveríamos un país, con el respeto a quienes nos escuchan, de salvajes y eso no puede ser en los ciudadanos de bien que somos los ecuatorianos. Pero desde ahí han ido aportando. Y de ahí viene el Consejo de Seguridad Ciudadana que debe haber en el cantón, que vuelvo a repetir, no es más cuerpos de seguridad, ni más gasolina, ni más vehículos. Y pongo el ejemplo también a la norma, Andrés.
Particularmente, el día sábado yo estuve en el centro de Quito. Y le pongo este ejemplo y disculpan que lo ponga. Íbamos caminando con mi esposa y vino una persona que creo que estaba drogada o tomada y le fue empujando. Yo creo que le quiso robar la cartera, pero la cartera estaba en otro lado. Y uno, ¿qué hace ahí? Reaccionar, porque a la final es parte de mi familia, es mi esposa. Y entonces regreso a ver para buscar un guardia y más atrás, a unos 20 metros, había dos guardias, agentes de control del Distrito Metropolitano de Quito. Le digo, oigan, señores, vean lo que pasa. Sí le estamos viendo, me dijeron. Le digo, ¿y de qué sirve que le veo? No permitan que yo reaccione, porque si yo reacciono ante una agresión a mi esposa, a un familiar mío, lo lógico es que me salga de casillas. Le digo, pero hagan algo. Es que no tenemos la disposición porque el COESPOD no nos permite, nosotros solamente estamos chequeando. Le digo, pero aquí hay una especie de persona que está queriendo, y creo que le quiso robar. No pasó nada, no pasó nada. Entonces, recién se aprueba la ley de seguridad privada de la Asamblea. Eso es lo que más ocurre, general, que la roban y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces le digo, ¿para qué están con el uniforme? ¿Para qué quieren el uso del porte de armas? Que también, tampoco el porte de armas debe permitirnos, volver otra vez, disculpen la palabra, un país de anarquía en donde todo el mundo quiere tener un arma. Pero si llegamos a esa situación es porque la institucionalidad de la violencia está muy alta. Por eso es que en el cantón debe haber un Consejo de Seguridad cantonal, pero que prevea, si en esta calle todos los días asaltan y roban, y ha habido porque no es luz o porque no hay el bus y las personas tienen que transitar, entonces hay que cambiar la ruta del bus, hay que poner iluminación. Si en este parque las quejas que hacen los medios de comunicación televisivos especialmente, dicen, vean, este parque está abandonado, la hierba está más grande, pero después de que se quejan los ciudadanos se va a cortar la hierba, pero también ahí viene la parte personal, ¿por qué no hacemos una minga? Porque ese parque es para mi familia, para mis hijos, para mi esposo, para todo el mundo. Entonces, hay un cantón que creo que es San Gabriel, si no estoy mal en el Carchi, que su prioridad es la minga. Son grandes en minga, hacen las cosas en minga. O sea, la estructura de seguridad, hay que dejarle la parte de la lucha de la criminalidad, policía, Fuerzas Armadas, los otros organismos y órganos ejecutores de la seguridad, pero la parte de la convivencia social, del tejido social, tiene que nacer de nosotros. Hoy tiene que haber un Consejo General, de Seguridad provincial, con esto termino, Andrés, con respeto, y que debe estar liderado por el gobernador. El Consejo de Seguridad Provincial que debe decantar al cantón, a la prefectura, a los cantones y ojalá lleguemos a las parroquias para que entre todos hagamos ese tejido de seguridad. Pero lo que sí hay que eliminar es las causas estructurales, falta de claro trabajo, que sí, educación, etcétera. claro que sí. Ahora, se requiere dotar de recursos mínimos, por lo menos, a las gobernaciones. Yo le digo, las gobernaciones no tienen ni para convocar a las reuniones, pues tienen que los gobernadores mismos poner para cuando convocan a reuniones y quieren hacer algún gasto de refrigerio o de copias o de cosas mínimas, todos tienen que pedirle permiso o presupuesto o autorización al Ministerio de Seguridad, porque así se centralizó durante el gobierno de Rafael Correa. Entonces, eso también es una obstrucción al trabajo que se debe hacer. Pero vamos con las preguntas finales del licenciado Julio Ayala. Ya está en la plataforma nuestro próximo invitado, el conocido periodista, director de noticias de varios canales de televisión y hombre también de prensa, el analista político Lolo Echeverría, luego de esta importante entrevista con el general Wagner Bravo. Adelante, don Julio. Gracias, Andrés. Un saludo para ti a la distancia. Eh, General Bravo, dígame una cosa, ¿qué opinión le merece el que se haya vuelto prácticamente a unificar el Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior? Y aprovecho para que la contestación sea rápida por el tiempo. ¿Qué le parece la utilización de barcazas para los detenidos? Julio, concordante con lo que acaba de decir Andrés, recordemos que la gobernación es el representante del presidente en la provincia. Entonces, si lo que me acaba de decir Andrés está sucediendo, quiere decir que el presidente no le da la importancia a la gobernación. Y las gobernaciones son los representantes del presidente, con la capacidad de convocar a todas las entidades del Ejecutivo para poder hacer una acción.
Si no tienen recursos, pues es necesidad. La otra es que no estoy de acuerdo en que se una el Ministerio de Gobierno con el del Interior. Ya ha pasado la historia, pero el del Interior se estaba dedicando a la lucha, a la seguridad ciudadana y a la lucha contra la violencia. Y el de Gobierno se dedicaba a la parte política. Por eso en la época del presidente Correa hicieron una Secretaría de la Política. Hoy volvemos a experimentar. Lo que sería bueno es analizar si lo que pasó en el gobierno del presidente Lazo, Ministerio del Interior y Ministerio de Gobierno funciona, porque en este momento se está poniendo gobernadores a exmilitares y policías, cuando la gobernación es el representante político del presidente, para que haga política. Y también, si es que se le pone solamente a militares y policías, se tiene una tendencia a la seguridad, que es prioridad, pero tenemos que conjugar las otras dos cosas. Y la otra, ¿cuál era? Disculpa, Julio, con esto Lo de termino. la barcaza. Lo de la barcaza, Julio, va a tomar un tiempo. Los Estados Unidos está desechando esas barcazas. Tenemos una cárcel de máxima seguridad. Hoy le escuchaba a la ministra Plasencia que se quiere hacer barcazas o cárceles pequeñas para 30, Dos. 40 personas. Reformemos y consolidemos la roca. Pero el problema de las cárceles no son cárceles pequeñas. Hay que fortalecer la institucionalidad. Como quiera que sea que pongamos tecnología, mañana los delincuentes por los medios van a comenzar a romper las cámaras, el internet, etcétera. Hay que fortalecer toda la institucionalidad para que haya una reforma real de rehabilitación, no es temporal. Desde luego que con las medidas que le escuché a la ministra Plasencia son temporales, pero esto es de largo plazo y tenemos que, desde mi punto de vista, borrar todo el SNAI y volver a hacer un nuevo SNAI. Hay cárceles en el centro de las ciudades que son casas y eso no puede ser un centro de rehabilitación. El trabajo se lo dejó presentado, esperemos que se haga algo, pero no es una solución así de fácil. Bueno, muchísimas gracias, General Bravo. Vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos inmediatamente con nuestro siguiente invitado. Gracias a ustedes, un saludo a Lolo, un placer saludarle. Esperemos que las opiniones que damos nos sirvan, como digo yo siempre, para formar una cultura de paz. Esto es un gran consenso nacional, necesitamos por los grandes problemas del Estado. Muchas gracias, un buen día.